el sexo puede ser también aterrador. Porque la violencia es divertida. Cuando el sexo se vuelve divertido parece una película de Esteso y Pajares. Además, te parece que muchas veces los másters tenemos que hacer que los jugadores se lo pasen bien, pero también nosotros tenemos que disfrutar del momento. Cuando entra el erotismo es como que nos ponemos un poquitito colorados. O cuando hablas de sexo hay el miedo a proyectar que estás hablando de ti. Y yo sexo, o yo soy sexo y tú violencia. O yo soy... yo soy sexo violento. Tú eres sexo violento y yo soy... violencia sexual. Bueno, ¿de qué vamos hoy? Violencia y folleteo en los juegos de rol. Esto viene por... ¿Hoy ponemos los dos rombos? Ah, pues los voy a poner, que esto es muy boomer. Sí, muy boomer. Sí. Para mí, cuando dices boomer, es el de los chicles, tío. Claro. Pero es claro porque es por eso. No, es vale. el baby boom. Bueno, vale. ¿De qué va hoy el email? Violencia desproporcionada. Hablaba de lo fácil que nos resulta hablar de violencia en juegos de rol, en nuestras partidas. Le cortas un brazo y empiezas a salpicar sangre y tal. Sí. Te puedes poner en plan muy chungo, pero sin embargo, cuando entra el erotismo, es como que nos ponemos un poquitito colorados, ¿no? Sí. A mí me cuesta un poquito. Nos cuesta más meternos en escenas sexuales, eróticas, vamos a decir eróticas y tal, que en violentas. Totalmente. De hecho, yo creo que para más o menos partir de algo, habría que remontarse al inicio de todo esto. Y aunque sé que te va a joder mucho, te va a joder muchísimo, el primer juego de rol, ¿sabes cuál es, verdad? El primer juego de rol. El primer juego de rol. La llamada de Chulú. Que se inventó sí, en el 74. Sí. Por Gary Gygax y otro que no se le conoce, sí, Dave Amerson, que es de Gary Gygax, fue el inventor de Dungeons and Dragons. No lo conozco ese. Sí. No. Pues sí, el primer juego de rol fue Dungeons and Dragons, ¿no? En el 74. Y lo que pretendía, lo que buscaba ese juego de rol, habían wargames, habían juegos de mesa, siempre se planteaban situaciones de batallas, pero desde un punto de vista más global, ¿no? Tú veías a los ejércitos... A gran escala. Exacto. Pero bajarlo al yo llevo la espada, yo llevo el escudo y me tiro a la sangre, bajarlo a la primera persona, fueron estas dos personas con Dungeons and Dragons, ¿no? Vamos a hacer lo que no podemos hacer en la vida real, que al final es la esencia del juego de rol, ¿no? Vamos a enfrentarnos a esos dragones, vamos a ser alguien especial, ¿no? Vamos a ser esos aventureros con esa valentía, vamos a cortarle la mano, vamos a conquistar a esta princesa. Entonces, Dungeons and Dragons se basaba en dos cosas: violencia, porque al final el juego era pegarse. Ibas a un sitio, pero pocas veces hablabas e intentabas dialogar con el enemigo. El conflicto normalmente era pegarse, porque era lo divertido, pero no es malo, porque en aquella época jugábamos a polis y cacos, indios y vaqueros, a empujar, o sea, los juegos de consola, la mayoría son todos violentos, porque la violencia es divertida. Eso es así, no nos inventamos nada y está muy asociada al el sexo puede ser divertido también, lo que pasa es que sí, claro, en el rol no queda... Cuando el sexo se vuelve divertido parece una película de Esteso y Pajares y eso no es lo que uno está buscando. Es que la violencia divertida o una secuencia de violencia jugada en una partida de rol, podemos pasar de John Wick a
Jackie Chan. Jackie Chan. Claro, una escena de violencia en una partida puede pasar de John Wick a Jackie Chan. La comedia, lo gracioso es Jackie Chan, pero no deja de ser divertido. En lo que tú decías, lo pornográfico puede ser o en lo erótico o lo sexual. Nos podemos ir a una cosa realmente de ridícula, que no apetece seguir jugando. Ahora, por ejemplo, en juegos incluso he visto a gente de esta que streamea y esto, se lleva mucho lo del romanceo jugando. Romanceo gitano. Incluso en Dungeons and Dragons, lo de que los personajes tengan sus romancitos y tal, pero no el rollo de llegar hasta el erotismo, al menos yo no lo he visto demasiado. Y es algo que, por ejemplo, en varios manuales se premia, se incita a que no describas le golpeo con la espada, tiro de 20, ¿no? Sino que hablas, hago un doble, mandoble y tal, y que el director te responda, le haces un corte que no sé qué. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que sale el erotismo, la gente no suele meterse a ser descriptivo, sino que se queda en un, bueno, pues nos enrollamos y le muerdo en el cuello. Pero puede ser porque no hay un sistema, porque muchas veces disponer de un sistema que hace de red de seguridad, por así decirlo, te permite intentar lanzarte a una situación. No nos metamos sexual, ¿vale? Porque es verdad que nos metemos en temas más íntimos, que a lo mejor a alguien es más incómodo, ¿no? Pero irse a un romance o a un tonteo, ya sea con un personaje o con un personaje no jugador, pero tener un sistema detrás que te permita, no sé, puede sonar un poco loco, ¿no? Hacer un romance o pasar una noche, intentar besar, no lo sé, o incluso llegar a algo erótico sexual con un sistema detrás, pues... Pues en la recomendación de hoy te voy a dar una sorpresa con un reglamento para ese tipo de cosas. Ostras, pues ansioso ya. Pasar rápidamente hasta el minuto 2:30, donde ya cerramos el podcast. Bueno, el sexo puede ser también aterrador. Y ves, por ejemplo, ahí... Mira, te quiero contar mis 2 experiencias sexuales roleras últimas. ¿Dos? Joder, qué bestia, qué cabrón. Que ha sido con la campaña que estamos jugando ahora de los archivos ármitas, de la que hablo mucho en la lista rol de medianoche, día que no estás, email que te pierdes. No te lo pierdas, ¿eh? De verdad que te anima el puto día. He tenido 2 experiencias. Una en la que los jugadores creo que me estaban diciendo sutilmente que querían que sus personajes tuvieran una escena. Habían ido a un nightclub en el que estaban hablando con una chica que antes hacía striptease, pero le habían cortado el cuello y hablaba así y tal, pero bueno, seguía siendo... ¿Ponías la voz tú? Sí, vale, así y tal. Okay. Les daba información sobre un tío chungo y tal. Y bueno, estaban ahí bebiendo champán, fumando opio, tal, con la tía, y me dio la sensación de que me estaban pidiendo que hubiera ahí una escenita erótica entre 3 chicas, pero me dio un poquito de corte, tío. Hice ahí un fundido a negro, no sabía muy bien cómo enfocarlo. Bueno, pero que tampoco está mal. No, sí. Que aquí es un poco el papel de máster. Parece que muchas veces los másters tenemos que hacer que los jugadores se lo pasen bien, pero también nosotros tenemos que disfrutar del momento. O sea, a mí, si llevamos a otro ámbito, a mí al final me aburre que mis jugadores que aman el combate a muerte estén todo el día combatiendo y quiero meterles algo de intriga en la corte, que se fastidien, porque yo también quiero disfrutar, entonces... No, pero aquí no era un problema en el que es que no me gustase y por eso les puse el fundido. Sí, yo creo que esa secuencia... Pero que te quedaste ahí un poco como... me crea incomodidad, ¿no? Es como si estoy jugando contigo, lo mismo. O sea, normalmente digo, pues te cojo las manos alrededor del cuello y empiezo a apretar para estrangularte, ¿no? Te hablaría en primera persona de algo relacionado con violencia, pero no te estaría hablando en primera persona de te cojo los huevos te cojo del cuello, pero de ámbito más sexual. Claro, un rollo como el George R.R. Martin, ¿no? Que eso lo dijo en una entrevista, decía el tipo que muchas veces le preguntaban que por qué era sexualmente tan explícito en sus descripciones y tal, que tiene. Y dice, claro, soy muy explícito también en la violencia, pero por lo que me preguntan siempre es por lo explícito sexual. En el sexo, ¿no? Bueno, aquí, pero
es a lo que vamos. Para mí, la violencia está muy, muy normalizada y y el sexo lo vemos como algo más íntimo, con lo cual es normal. Yo mismo, cuando juego una partida, también me es incómodo hablar. Y mira que nosotros, yo qué sé, nosotros somos muy de, venga, vamos para adelante. Pero es verdad que es distinto. Aún así, es interesante. Acuérdate, creo que jugando una partida jugando a Cultos Innombrables, acuérdate que jugando no me acuerdo qué partida estábamos haciendo con María. Sí. Que justamente también en un ambiente más tétrico, que además los personajes habían estado varias noches investigando, les habían dejado solos a los dos pues terminando de analizar cosas, lleno de velas, habían tenido que beber, habían sido obligados a beber alcohol, que al final nos resultó bastante cómodo, pero yo creo que todos nos lo vimos así la situación. Y estuvo muy guay. También es verdad que utilizaste la técnica del fundido a negro cuando te diste cuenta que ya estábamos rozando a partir de aquí o se convierte en algo muy bizarro o queda guay dejarlo así. Yo creo que todos nos sentimos súper cómodos y salió muy bien. Sí. Y yo recuerdo que es una de las... Tu mente de todas formas está obviando que os pusisteis a follar sobre la sangre de un tío al que habían decapitado. No sé si vosotros... Pero bueno, eso es lo cotidiano, realmente. puede ser que no me acordaba, pero es verdad, muy, muy esa aventurada, muy, muy así. Yo creo que es que el punto está muy bien pillado, el de la incomodidad, en cuanto a que cuando hablamos de violencia, creo que nadie estaba interpretando como que estés hablando de ti mismo, pero sin embargo, cuando hablas de sexo, sí que yo creo que hay el miedo a proyectar que estás hablando de ti. Cuando hablas de lo que tu personaje hace a nivel sexual, es como si estuvieras desvelando lo que te gustaría hacer o lo que normalmente haces o lo que tienes reprimido o algo así. Bueno, pero eso si lo llevamos a la violencia, dices... Sí, pero no nos lo planteamos. Sí, pero no nos lo planteamos. O sea, nadie se plantea que si yo llevo al trovador del año. Qué pesado eres, tío. Deja de poner ejemplos de Ángeles and Dragons, tío. Es que te queda antinatural. Ya. Continúa con el trovador, que nadie lo llama trovador, pero adelante. Si yo hablo de que el trovador está haciendo una carnicería con sus enemigos, en principio nadie está pensando que yo estoy pensando en mutilar gente ni nada y yo parecido. Creo que normalmente, si se narra una escena erótica, sexual o lo que sea, la realidad es que tampoco va, seguro, vamos, no va a pensar, mira, está hablando tal porque a él le gusta, no, porque si no, mira María y yo que nos gusta fornicar encima de la sangre. A lo mejor fue tan extremo porque, por ejemplo, sí que en ese rollo de visceralidad y terror relacionado con el sexo, por ejemplo, te puse una partida de Cult que arrancaba con tu personaje despertando en una habitación en la que había unas cámaras que aparentemente habían estado grabando con olor a sexo y con tu personaje vomitando sangre y semen. Sí. Y eso es algo tan desagradable y tan fuera del ámbito sexual de lo sexual habitual, normalizado o agradable o algo así, ¿no? Que por ejemplo no me cuesta ser descriptivo en ese tipo de cosas. Claro, pero porque ahí juegas con la mecánica de meter el terror donde tú estás muy cómodo. Por ejemplo, yo puedo meter yo me siento cómodo, yo sí que dirijo Dungeons and Dragons y me gusta, y puedo meter una escena medio erótica en un momento determinado porque estoy cómodo, a lo mejor narrando una situación de una corte en la que después de echar varias miradas a una soldado, lo que sea, pues puedo dar pie, ¿vale? Que pase eso y me encuentro cómodo, pero es por el contexto. Si tú has trabajado en contexto en el que te encuentras cómodo tú y los jugadores se encuentran cómodos y es bastante coherente que pase eso, pues se va a ir narrando hasta donde alguien quiera. Esto es como bailar tango e intentar dirigir un paso y ver que hay cierto bloqueo de la otra persona, pues no lo acabas haciendo y haces otra cosa. Lo que pasaría con el ejemplo que has dicho, con las jugadoras de los archivos de Armitage, porque llegas a un punto y ahí se queda y está bien. Pero bueno, al final es jugar con la incomodidad. Ya hablamos en otro episodio, ¿no? De que la incomodidad puede ser
que te metas súper dentro. Yo, por ejemplo, cuando empezamos la de Cult así, yo estaba dentrísimo. De repente, además, yo vi mi ficha y no me esperaba empezar la partida justamente en una situación así, porque, vamos, no, en mi ficha no ponía nada de, no sé, ese tipo de situaciones. Y me metió muy dentro, justamente porque me resultó incómodo, pero tiramos para adelante. Silence. The question stands. The arguments unfold. ¿Qué sacas tú? ¿Qué sacas tú? Me voy a poner las gafas Onda. porque son sexys. Son muy sexys las gafas. Y como estamos hablando de folleteo... Exacto. Vale, mira, esto es una frase que está sacada del libro que te voy a recomendar en la sección de recomendaciones. El erotismo es un ritual y eso lo diferencia del sexo, que es un acto. Yo creo que un buen punto para partir es quedarse en el erotismo. Es el acto realmente lo que produce más incomodidad y creo que es una buena forma de describirlo, centrarse en el erotismo y que cuando se llega al acto hacer como en Top Gun y estas pelis, que empiezas a sacar imágenes de gasas, ¿no? Y empiezas a describir cómo los coches pasan por la ciudad al otro lado de la ventana y ahí haces el fundido negro. Y te voy a poner también una cita de este libro que es un consejo que da, es el libro del que vamos a hablar al final, que no sé si lo compartes o no. A mí esto me costaría, ¿vale? A ver. Es hablando de cómo ser sensual en la narración de una partida de rol con tus amigos. Vale. Dice, sé sensual. Al principio puede darte algo de vergüenza, sobre todo si presentas la escena erótica cuando los jugadores aún están fríos o nunca antes han probado un juego como este. No te cortes y pide colaboración. Yo, desde que recuerdo, intento que los jugadores de mis historias me hagan saber si están excitados. Les pido que cuando sientan el cosquilleo den una serie de golpecitos sutiles en la mesa o en el suelo. Cuando los demás percibimos esa reacción, sentimos un divertido nerviosismo que ayuda a generar una atmósfera más desenfadada y excitante. Podrías probarlo, es un truco sin copyright. ¿Cómo lo ves? De primeras, yo estoy en una partida y oigo un... Y ya me descojono. No me entra... No. O sea, no lo sé, tío. No he probado eso. Entonces, de primeras te diría... me sacaría todavía más de la partida. Ajá. Me sacaría mucho de la partida. Sí, a lo mejor los golpecitos se podría utilizar. Yo creo que te hacen gracia especialmente los golpecitos. Claro, ¿no? igual este instrumento que hace... No lo sé. Vale, ¿qué has salido tú? Pues mira, yo he traído... Es una mecánica que se utilizaba mucho en los primeros juegos después que pasaron Dungeons and Dragons para dar un poquito de vidilla y a la violencia, ¿vale? Que era que ayudaba un poquito a narrar esa violencia y que no sea lo de siempre, que eran las tablas, una serie de tablas más graciosas de qué pasaba con tu ataque, ¿no? Ajá. O sea, desde la localización a qué pasaba. Entonces, si nos cuesta, a lo mejor queremos meter una escena sensual, desde sensual, erótica, sexual, ¿vale? Lo que queramos, es mucho más sencillo tener preparado una tabla, ¿vale? Y de hecho, tener diferentes tablas dependiendo del tipo de partida que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres hacer una tipo erótica y que puedes tener la tabla que la persona que está enfrente, si es una mujer, se levante con una camisa que le llega hasta aquí y tú dices, sí, estás en la cama, porque típico Sí. cliché. Y incluso si lo llevamos a un elemento más de pornografía, pues poner algunos clichés pornográficos también le ayuda. Al final, a la hora de tomar la decisión y dar ese paso, si lo lanzas y te ves obligado a decirlo, es mucho más cómodo. Me gusta un huevo ese consejo y vamos a pasar ya a la siguiente sección porque estoy deseando hablarte del libro que voy a recomendar, que es que justo tiene eso. Bueno, pues pasemos a la siguiente sección. Silence. The question stands. The arguments unfold. Voy a empezar yo, ¿vale? Porque así enganchamos. Mi recomendación de hoy es el juego Lívido Simulación Vital. Es de Neves Marín y José Lomo.
Es que me has estado diciendo varias cosas y va por ahí todo. Tiene minijuegos que utiliza como disparadores para la narración. Eso es bueno. Tiene una hoja en la que vienen un montón de viñetitas de posturitas que puedes tirar, que te salgan. Tiene mecánicas para ver el calentamiento previo, para tirar a ver si el polvo te sale más o menos perverso. Es que lo estás contando y yo estoy como que me apetece probarlo porque ya lo identifico como un juego, con una mecánica, con una estructura, y es un juego como un juego de mesa donde ya no solo narro yo o interpreto con la otra persona, sino que lo veo entonces puede ser a naturalizar un poquito más y puede ser muy divertido. Es un juego súper chulo, en el que cuando entra la parte erótica tiene esto que funciona como, digamos, como si fuera un minijuego dentro del juego. Pero el sistema del juego es cojonudo. Es el de Estrellas Anónimas. No sé cuál Joder, es el sistema. ese no te lo he hecho. No te lo he jugado, pero suena. tenemos que jugarlo. Está guapísimo. Así que recomendabilísimo. Si quieres profundizar un poquito, además está gratis. El juego te lo puedes descargar desde la página del autor, lo debes estar viendo ahora mismo. Si algún programa que hagamos, algún episodio, hacemos algún, no sé, hablamos de juegos, jugamos antes, después hablamos de experiencia de juegos nuevos, a mí me apetece porque además sale un poquito de lo Totalmente. normal. Pues oye, tenemos un acuerdo. chenche. Sí, Vale. y además es amiguete el autor, así que Lo hasta invita- podemos quedar lo luego invi- con él. ¿Hacemos entrevistas en este podcast? Podría ser, Buah. podría ser. Muy guapo, ¿eh? ¿Por qué no traemos a Miki Lauda? ¿Es Miki o Niki? Niki Lau. Encima ya lo que faltaba. Vale. ¿Quieres saber qué te he traído yo? Sí, Como yo me olía que ibas a traer tú el tema del folleteo, pues se te vea la lengua, yo he traído el tema de la violencia. perfecto. ¿Vale? Entonces, hacía tiempo que no traía un cómic. Perdona, ¿Qué? entonces ya hemos aclarado que yo soy folleteo y tú eres violencia. Yo soy violencia después del folleteo. Claro. Entonces, he traído un cómic que cuando pienso en violencia me parece espectacular. Y además está dentro de la línea Marvel, que a mí, sabes que el universo Marvel es el que uno de los que más me gusta. Y además un personaje muy vinculado con la violencia, que es Lobezno. ¿Vale? Lobezno es mutante, ¿vale? Es conocido por todo el mundo por las 1000 millones de películas, y Hugh Jackman, la verdad es que lo clava. Pues bueno, este cómic, si no lo conocéis, es de Mark Millar, ¿vale? Y de Stephen McKinnick, pero sobre todo la idea es Mark Millar, vamos, la mayoría de historias de Mark Millar son espectaculares, es el viejo Logan. Perfectamente lo podía haber sacado en el episodio de premisas y finales, porque es espectacular. Y bueno, es violencia en estado muy, muy natural, muy de intestinos, muy de rabia, y un personaje ya pues mayor, maduro, y una historia espectacular con unas pero, mira, Bueno, mira. nada más abrir, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Espectacular. Y la historia chulísima. Si no lo habéis leído, de verdad, este es de los que o sea, si no solo leerlo, si os lo leéis y os mola, o sea, os mola el rollo de superhéroes, os lo quedáis. Tú te has leído, seguro. Por supuesto. Si no te gusta el cómic de superhéroes, da igual, léete esto. La película, ¿cómo se llama? La de Logan. Sí, ¿Se llama sí, Logan? se llama El viejo Logan también. No se llama la película, no se llama El viejo Logan, ¿no? ¿Se llama Sí. Logan solo? No sé. Sí, bueno, puede que se llame Logan. Creo que Logan, nada más. Puede ser. Bueno, digamos que lo adapta un poco, pero se queda años luz A de ver, esto. la peli no está mal, pero lo mejor de la peli es el final que engancha con Deadpool 3. A ver, la peli está bien, pero es que no. Es muy complejo llevar este cómic porque salen muchos superhéroes y si cuentas esa historia, primero estarás pagando unos cánones brutales y después estarás fastidiando todo un universo, pero bueno, Claro. aún así, recomendable 100% este cómic. Bueno, como al final este es nuestro podcast y hacemos lo que nos sale de los huevos, Por supuesto. voy a hacer una segunda recomendación. Sí. Y que es, Pero yo no voy a hacer. Lo haces tú porque te sale. lo hago yo porque Vale. me da la gana, porque además es el momento que siempre me gusta meter en todos los programas, o no lo meto siempre, pero lo intento, que es el momento autofelación. ¿Qué voy a hablar de Panicovisión? Es un módulo de 13 aventuras que saqué para... Ah, por cierto, sales tú en la portada. Sí.
Verás, justamente lo quería traer un día para decir la coña, decir, "Y este chico tan guapo que sale en la portada. Exacto. Sale, Guapo porque sale con una máscara". a Carlos le reconoceréis por la portada de... Pero no solo he trabajado en eso. por el tráiler del juego de rol de Acción Acción Mutante, Mutante, que bien me lo pasé. por el tráiler de Matrioshka, también momento autofelación. Ah, es verdad, ahí Claro. hicimos un tráiler. Claro, sí, sí. Salías ahí poniéndote tus Las benditas. vendas. Bueno, a lo que iba. ¿Cuánto tiempo teníamos antes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Sí. tiempo teníamos antes para hacer estas cosas? Pero si ¿no? estamos haciendo ahora un podcast, Ya tío, lo sé, ya lo semanal, sé, macho. pero a medianoche. Sí. No molestamos a nadie. Nada más que a los vampiros que hay aquí en el, Sí. en Y el a la sótano niña- siniestro. Y a la niña de la Anabel. Bueno, en Panicovisión hay una aventura que está pensada para jugar un director y un jugador. Y en principio es un director y tu chica. Se supone que es el rollo. Y es una aventura que lo podríamos llamar como un giallo erótico. Y se supone que jugando con tu novia, bueno, pues tienes que tener más facilidad para narrar ese tipo de secuencias. O hacer un rol en vivo también. O hacer un rol en vivo. La idea es que acabes la partida echando un polvo. Lo gracioso, es lo gracioso. Silence. Truth revealed. The question stands. The arguments unfold. ¿Qué tenemos esta semana en la newsletter? Desde que se publica este vídeo, sale el jueves por la noche, de aquí a una semana voy a sacar un email en el que voy a hacer un regalo del que estoy bastante orgulloso. Pero, o sea, te pasas un poco, ¿no? O sea, Esta es una pasada. pero es que cada día nos das una pinceladita ahí súper chula para utilizar. Eso es gratis. O sea, encima vas a regalarnos algo. Yo me descargué imágenes que también pusiste gratuitos. Sí, todo eso se pierde como lágrimas bajo la lluvia. Si Sí, no has tío, estado es que no. apuntado en la lista, rol de medianoche. Vale. Vale. ¿Qué es lo que voy a regalar? No sé qué hacéis. He hecho una aventura erótica. Una aventura erótica con un prompt para que te lo dirija la inteligencia artificial. Lo he probado y es la polla. Es que me encanta que me cuentas cosas que no sé de qué van y entonces queda como muy natural mi cara de ¿qué cojones me estás diciendo? Y además, yo lo que pasa es que estoy de testosterona hasta arriba, entonces ponerme a mí cachondo es fácil, pero he dicho, hostia, macho. Sí, ojo. Entonces, Chat lo único que GPT. tienes que hacer es subir el documento, se lo das a la IA y le dices, juégame esto, que dentro del documento vienen las instrucciones para que él te haga la partida. Lo de jugar a la IA, utilizarla de soporte, jugar con ella también es muy chulo. Eso un día podríamos hablar de la IA. Es verdad que queda como muy moderno para estar en un antro como este, pero también hay una tabla de surf ahí que es muy moderno. Perfecto, tenemos un trato. Tenemos un chill, Hablamos de chill out. IA. Claro, aquí pronto. ya estaremos bajando. The data suggests that the implication is La humanidad lleva desde sus orígenes en un conflicto secreto. Una guerra entre el bien y el mal. Al fin, esa guerra ha terminado y ninguno de los dos bandos se ha hecho con la victoria. Ni hombres de bien ni malnacidos. Mientras estos luchaban, otros se han hecho con el control del mundo. Los nuevos amos son los niños de papá, los pijos, la jet set, los del aeróbic y los del footing. ¿Qué nos han hecho los profesores de bachata?
y los profesores de bachata. Han acallado a los que somos diferentes y nos lo han quitado todo, incluso el derecho a sentirnos desgraciados, sepultados bajo dietas milagro y trabajos a cambio de sus despojos, mientras ellos se pavonean por la televisión y en las revistas del corazón con su repugnante estilo de vida. Pero lo más importante que nos han quitado ha sido nuestra dignidad. Pero todo eso va a cambiar. Los mutantes nos ponemos en pie. Vamos a tomar lo que es nuestro y lo vamos a hacer por la fuerza, en un baño de sangre que hará que toda esa escoria mire hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose ¿por qué? Ha llegado nuestra hora, la hora de los mutantes, la hora de las armas, la hora de acción mutante.